La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, vitela, tela u otro material. En su forma clásica consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas para transferirlas o grabarlas por presión. Aunque como comenzó como un método artesanal, su implantación a mediados del siglo XV trajo consigo una gigantesca revolución cultural. Más modernamente, la evolución de las diversas tecnologías ha dado lugar a diferentes métodos de impresión y reproducción, como lo son la flexografía, la serigrafía, el hueco grabado, el alto grabado, la fotografía electrolítica, la fotolitografía, la impresión offset, la xerografía y los métodos digitales. La imprenta ha evolucionado junto a la civilización y ha supuesto un factor importante para la difusión de la cultura. Los bloques de madera fue al comienzo de todo. Se dice que fue la primera forma de impresión y surgió en China cerca del 200 después de Cristo. Se trata de tallar el diseño en un bloque de madera que será cubierto de tinta y luego cubierto por papel o tela que será impreso gracias a la aplicación de presión. Fue la primera forma de crear y replicar el mismo diseño varias veces, muchos años más tarde. Cerca de 1041 se generaría el mismo sistema, pero con letras para así poder generar la misma escritura. Ya en el 1140, Johann Gutenberg realizó una importante evolución de la impresión. Gracias a un método innovador con el que se hacía que todo el largo proceso pudiera ser realizado en un solo dispositivo, inventó la imprenta. La velocidad de impresión aumentó exponencialmente. Los textos ya eran accesibles para casi todo el mundo y comenzar con la educación a través de la lectura. Con el desarrollo industrial surgió la máquina rotatoria en 1843. Gracias a ella se podía aún agilizar más el proceso de impresión, ya que los cilindros permitían que hubiera una alimentación continua de papel en la prensa. Será en 1875 cuando surge la impresión offset y que continúa casi sin cambios hasta la actualidad. La mejor forma para la impresión de grandes tiradas gracias a la transferencia de tinta mediante una placa a una goma y a la suficiente presión. Tras la impresión offset en 1951 sale a la luz la impresión inkjet o lo que ya conoceríamos como impresora en nuestros hogares. No hacía falta contacto directo con el papel, la tinta es pulverizada. De ahí el método más avanzado en 1969 de la impresión láser, un láser de ida y vuelta y tinta en polvo para transferir la imagen al papel. En 1991 finalmente nacería la impresión digital, rápida y de fácil acceso para todos, haciendo más sencilla la impresión desde un archivo digital y en la propia casa. Inicios de la imprenta. Como es bien sabido, el primer volumen que nació en las entrañas de una de estas máquinas fue una copia de Sutra del Diamante, por allá en el año 868. La primera imprenta era una máquina construida en madera. Por cada página debía confeccionarse un bloque entero de madera, que no resultaba demasiado práctico. Eso cambió, no obstante, con la invención de los tipos móviles. Fue precisamente el muy reconocido B. Chain quien hacia el siglo XI inventó la primera imprenta de tipos móviles. B construía varias piezas de arcilla, cada una con un carácter grabado de cada una de las varias piezas, de modo que pudiera usar el mismo carácter cuantas veces hiciera falta en la misma página. Luego disponía de caracteres necesarios en bloques sobre una lámina de acero. Los rodeaba con un marco del mismo material, los cruzaba en tinta y finalmente los presionaba sobre una hoja de papel para obtener una nueva página. Posteriormente, Wang Chen perfeccionó el invento de Bi Chen y en lugar de arcilla utilizó madera para confeccionar los tipos. De este modo imprimió su libro de la agricultura en 1313. Además, reporta que otros impresores experimentan con latón para fabricarlos. Por él y por varias fuentes se tienen noticias de que la impresión se utilizó extensivamente en China durante varios siglos. De hecho, se imprimieron más libros en China que en el resto del mundo hasta entrado el siglo XVIII.
Sin embargo, los tipos de maderas tenían el problema de que se desgastaban fácilmente por la humedad que absorbían de la tinta, mientras el latón resultaba un material inadecuado para la tarea de impresión. Requirió un esfuerzo más superar estos problemas para perfeccionar la fabricación de los tipos. Eso sí, la innovación no surgió en China. ¿Qué es un incunable? En ocasiones el término incunable es utilizado de manera errónea. La definición de incunable es todo aquel libro impreso antes del 1 de enero del 1501. Puede parecer que abarca una gran cantidad de tiempo, incluso de libros, pero no es así. Habría que tener en cuenta que en el año 1453 es considerado como el año de la invención de la imprenta moderna. Se estima que en dicho periodo había unas 1.200 imprentas ubicadas entre 260 ciudades, las cuales crearon unas 35.000 obras distintas aproximadamente. Primero incunable. El primer incunable que se creó fue la Biblia de Gutenberg, o Biblia de 42 líneas. La producción de esta Biblia dio comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente, marcando así un punto de inflexión en la transición de la Edad Media al mundo moderno. Todas las copias de la Biblia de Gutenberg se vendieron incluso antes de que se completara la impresión. Gutenberg no ganó dinero con su invento, pero su método tuvo un gran potencial comercial y se convirtió en la base del éxito de muchos impresores y editores posteriores. La Biblia de Gutenberg está considerada una obra maestra de la impresión fina artesanal, por su tipografía gótica delicadamente impresa en cada página. Y en el momento de su creación, era un objeto lo suficientemente hermoso como para rivalizar con la caligrafía de los monjes de la época. Características de los incunables. Lo incunable presentaba características que suelen ser comunes a la gran mayoría de ejemplares, lo cual permite su identificación. El material. El papel más comúnmente empleado fue el de trapo, siendo grueso y regular y de un color amarillento en las primeras ediciones. La portada. Los primeros libros impresos carecían de portada y el texto solía comenzar desde la primera página. En otras ocasiones, lo que figuraba al comienzo del libro era una tabla de capítulos o una dedicatoria. Letras capitales. Los incunables se caracterizaban por tener algunos espacios en blanco destinados a las letras capitales. Tamaño. Los primeros incunables eran de gran formato. La medida dependía de la forma de plegar el papel, que se reducía tantas veces como fuera necesario para llegar al tamaño deseado. Encuadernación. El material empleado al principio fue el pergamino. En otro caso se usó madera forrada en piel, así como papel reciclado. La Biblia es un conjunto de libros que los cristianos y judíos tienen como sagrados. En ella se encuentran todos los relatos, historias, mensajes y mandamientos que escribieron los antiguos profetas demostrando una relación entre Dios y la humanidad. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Biblia con este tema de la imprenta? Bueno, tiene que ver porque el libro más vendido y con más copias de la historia es la misma Biblia, con más de 5.000 millones de copias. Esta popularización de la Biblia se debe en últimos tiempos a la imprenta, ya que la Iglesia hizo uso de la misma para masificar la palabra de Dios, dándole más fuerza a la imprenta de aquel momento que apenas estaba surgiendo. Y ya que estamos hablando, ya que tocamos el tema del surgimiento de la imprenta, podemos pasar a otro tema importante, el surgimiento de la imprenta en Santo Domingo, o más bien en la República Dominicana. La imprenta en la República Dominicana en general fue introducida en el año 1600, siendo el tercer país de América en tener una imprenta. Pero no fue hasta el año 1777 que la imprenta empezó a aparecer en Santo Domingo gracias a Andrés Joseph Blockers, un impresor de nacionalidad francesa que llegó herido a la capital por participar en la batalla de Bronwyn en el 11 de septiembre de 1777. Se dice que con esta imprenta se llegaron a imprimir la oración fúnebre sobre Cristóbal Colón y la del arzobispo Portillo en 1795, pero se sabe que los impresos más antiguos del país fueron la novela para implorar la protección de la María Santísima por medio de la Virgen de la Altagracia en Santo Domingo en la imprenta del mismo Andrés Joseph, los estatutos de la Regia y Pontífica Universidad de Santo Tomás de Aquino, editados en el 1801, y el Boletín de Santo Domingo, el primer periódico, mejor dicho, el primer panfleto informativo del país en el año 1807.
Posteriormente, la imprenta tuvo cierto incremento en el año 1820 con la nueva Constitución de Cádiz promulgada por el rey Fernando VIII, dándole completa libertad de expresión al pueblo dominicano. ¿Qué querría decir esto? Que por fin el pueblo podría tener sus periódicos propios, sus libros propios, sin necesidad de estos ser revisados primero para luego ser permitidos. Gracias a esta autonomía se dio paso, el 5 de abril del 1821, a la creación del Telégrafo Constitucional, el primer vocero en Santo Domingo, fundado y dirigido por Antonio María Pineda. Aunque este derecho, esta libertad de expresión duró poco en el país debido a la posterior invasión haitiana. Mientras nuestro territorio era ocupado por los haitianos, el pueblo no tenía libertad de expresión en absoluto. Las únicas muestras de libertad de expresión en la isla no eran más que pasquines y hojas sueltas aparecidas cada cierto tiempo, entre las que se encuentran las de carácter revolucionario hechas por los trinitarios y algunos escritos de desahogo con letras disfrazadas. El pueblo intentaba expresarse, pero tenía que hacerlo prácticamente de forma codificada porque obviamente se podía meter en un problema si las autoridades se llegaran a enterar. Muchos de estos panfletos, por cierto, eran elaborados por José María Serra. Pero luego esta época culminó con la independencia del país en el año 1844 y posteriormente surgió un periódico conocido como El Dominicano, el primer periódico oficial del país, en el año 1845. Este periódico tenía un lema particular por lo que es recordado hasta el día de hoy, el cual es: aquí no se escribe porque nadie lee y no se lee porque nadie escribe.